Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver algo que es fundamental en la programación y es el paradigma de la programación orientada a objetos. Vamos a empezar con qué es un paradigma. El paradigma es un estilo o enfoque de programación que define cómo debemos de estructurar y escribir nuestro código para resolver problemas. Es decir, es algo que ya está definido y que vamos a hacer cada vez que queramos resolver un problema, porque de esa forma se ha hecho durante mucho tiempo y esa forma es muy útil para resolver problemas. Específicamente hablando de la programación orientada a objetos, nos dice que cualquier cosa puede ser un objeto y podemos analizarla cosa por cosa. Es decir, si un programa es muy grande y hay muchas entidades que se relacionan entre sí, no las vamos a ver como un todo, sino que vamos a ver qué entidades se comportan de cierta forma. Para esto, vamos a empezar con lo primero, que son las clases. Las clases vamos a verlas como si fueran un molde. Yo aquí tengo un molde para pasteles. ¿Qué pasa si yo pongo la masa? Pues que se va a hacer un pastel. Este es un molde para galleta. Si yo pongo la masa para galleta, se va a hacer una galleta. Dependiendo de la forma que tenga el molde, va a ser el tipo de galleta que vamos a tener. Por ejemplo, aquí podría ser un hombre de jengibre. Aquí es un pastel redondo, en este caso es un pie, pero podría ser cuadrado, etc. El molde nos va a decir cómo se va a construir nuestro objeto y está constituido por un estado y un comportamiento. ¿Qué es un estado y un comportamiento? El estado serían los atributos del objeto. Por ejemplo, si hablamos de animales, pues podemos ver que tiene un tamaño, tiene una edad, a lo mejor tiene un nombre, y esos son los atributos que puede tener un objeto. Y el comportamiento serían los métodos. Por ejemplo, un animal come, un animal se desplaza, un animal se mantiene vivo, sobrevive, y ese es un comportamiento. Entonces, una clase nos va a decir cómo se va a construir nuestro objeto. Para esto tenemos que hacer el paradigma de programación, que tenemos que ver como si fuera un objeto para poder hacer un análisis detallado de cómo se va a comportar nuestro objeto. Luego tenemos el objeto, que básicamente aquí hay una palabra que tenemos que recordar mucho, que es instancia. ¿Qué pasa con una instancia? Cuando nosotros creamos un objeto, y regresando al ejemplo de los moldes y la repostería, ¿qué pasa si nosotros tenemos el molde de galletas? ¿Qué es lo que tenemos que ponerle? Tenemos que hacer una masa que cuando la ponemos en ese molde y lo metemos al horno, se crea una galleta. Bueno, pues esa masa en programación es un espacio de memoria que, por ejemplo, si yo tuviera un objeto galleta precisamente, pues se va a crear un espacio en memoria que nos va a decir el tipo de galleta, que nos va a decir el tamaño de la galleta y que nos va a decir el ingrediente de la galleta. Todo eso, todos esos datos en conjunto van a crear un objeto de tipo galleta. Esto está especificado en la clase y cuando yo le paso esos datos, se crea una instancia. Cuando se crea una instancia, este espacio en memoria se rellena con el tipo, por ejemplo, de la galleta, del tamaño, de los ingredientes y se guarda en memoria. Una vez que esto se guarda en memoria, se crea un objeto. Entonces podríamos decir que los objetos es la forma tangible en programación de una clase que ya tiene datos. Cuando a la clase le pasamos los datos y existe y podemos manipularla en código, ese es un objeto. Aquí está un ejemplo. Tenemos la clase perro, que tiene nombre, tamaño y un comportamiento, ladrar y comer. Pero esto no implica que ya tenemos un objeto. Tenemos que crear una instancia. Aquí se crea una instancia. Cuando hacemos esto, agarramos un espacio en memoria que va a tener los datos de este perro. Va a ser su nombre y va a ser un tamaño. Y con base a eso, va a tener funciones o un comportamiento que nos van a decir que el perro va a ladrar y que va a comer. Aquí sí podemos mover el nombre al constructor. Pues podríamos pasarle aquí el nombre y va a crear un espacio en memoria específicamente con el nombre que nosotros le estamos pasando. Y ahí estamos creando nuestro objeto. Y aquí a lo que me refiero con que es tangible, pues simplemente nosotros podemos ejecutar estos métodos y vamos a ver en consola que el perro está ladrando y que el perro está comiendo. Ahí estamos manipulando el objeto porque ya existe. El siguiente
tema que vamos a ver es el encapsulamiento. Cuando nosotros tenemos una clase, posiblemente hay datos que nosotros no queremos exponer, que son datos que van dentro de la clase, que son datos que van en los hijos de la clase, que son datos que sí queremos que se expongan y que por ende tenemos que especificar en nuestro código qué visibilidad va a tener para los demás programadores. Hay muchas librerías, SDKs, que si algunos han tenido experiencia implementándolo, pues no podemos acceder a ciertos datos. ¿Por qué? Porque eso arruinaría la lógica que se tiene y simplemente nos están exponiendo lo que nosotros necesitamos tener. Ahora, ¿a qué voy con todo esto tan rebuscado? A que nosotros tenemos modificadores de visibilidad. Dependiendo de cómo vamos a nosotros a exponer los datos y cómo estamos diseñando nuestra clase, podríamos permitir que se expongan ciertos datos o no. Esto no tiene nada que ver con seguridad informática ni nada, simplemente en nuestro diseño del programa. Por ejemplo, tenemos esta clase, que realmente no importa el nombre, lo que quiero es enfatizar los modificadores de visibilidad que tenemos. Tenemos para empezar privado. Privado no nos deja acceder a este dato más que dentro de esta misma clase. ¿Cómo definimos que estamos dentro de una clase? Pues porque tenemos estas llaves. Todo lo que se escriba dentro es parte de la clase. Entonces, este atributo de la clase que es privado, que se llama A, lo podemos acceder dentro de la misma clase. Por ejemplo, en este método que es foo, podemos imprimir el valor que tiene A. Pero, si yo extiendo de esta clase, este se convertiría en el hijo de esta clase, que ahorita vamos a ver herencia. Pero si yo quiero imprimir este dato, el compilador me va a decir que no es accesible desde el hijo. De igual forma, si yo me voy aquí y creo una instancia de esta clase, este ya es el objeto, entonces aquí me va a decir que no es público, que es privado y que no tengo acceso a este. Ese es el primer modificador de visibilidad y es el más restrictivo, porque nadie lo puede acceder más que la misma clase. El siguiente es protegido, protected. ¿Y esto qué implica? Que solamente los hijos pueden acceder a este atributo o pueden acceder a este método. Por ejemplo, yo lo puedo poner aquí y podría llamarlo desde aquí. No hay ningún problema. Y también puedo acceder a esta variable. En lugar de A, podría imprimir B y no tendría ningún problema. A la vez yo puedo sobreescribirlo, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el punto es que tengo acceso desde el hijo. Con esto le estamos diciendo que inner es hijo de la clase outer. Entonces, si yo me voy por ejemplo aquí, también me va a decir que hay un error porque está protegido. Esta tal cual no es hijo de outer. Simplemente estamos tratando de acceder desde outer aquí afuera, es otra clase afuera, y esta no tiene acceso porque está protegido. El siguiente es interno. Este interno tal vez no se vea mucho aquí, pero si yo hago una librería y esta librería la ocupan más desarrolladores, no van a poder acceder a C. Simplemente lo va a poder hacer todo el módulo de esa librería. ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues que no tenemos que ponerlo público y corremos el riesgo de que los demás puedan ocuparlo o puedan asignarle un valor que no queremos o puedan acceder a datos que realmente no queremos que accedan. Por eso le podemos poner internal y simplemente va a ser todo un módulo, es decir, nosotros cuando creamos un programa tenemos paquetes, que son estos nombres, que son como los folders donde nosotros ponemos el código y se va a ver en todos los paquetes que tenemos, que es packages, pero fuera de ese módulo no se va a ver nada más y para eso es internal. Esto es puramente hablando de Kotlin. El siguiente es público, que es el que tiene por defecto. Entonces si nos vamos aquí, pues sí tiene acceso y no hay ningún problema. El siguiente que tenemos es este. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esto privado? Pues podríamos crear un método público, que recordemos que por defecto es público. Le podemos poner que nos dé el valor de A. Get A. Entonces, sí nos puede retornar el valor de A. Y esto lo podríamos llamar aquí outer get A, porque el método es público y nos da el valor. Si bien no podríamos acceder a esto directo, lo podríamos hacer mediante este getter. También hay otro método que se llama setter, que aquí, si yo dejo de llamarlo val y lo pongo var, pues nos va a permitir cambiarle el valor a A, pero de manera indirecta, sin hacer esto y asignarle un valor, porque es privado.
podríamos asignarle un valor a con el set. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues en que muchas veces estos métodos a veces parseamos aquí, le ponemos un formato, si es una cadena de caracteres lo podemos pasar a mayúscula, etc. Y ese proceso se puede hacer aquí en vez de que se haga en todas partes donde lo estamos llamando y uno por uno. En Kotlin, estos getters y setters se ocupan más en Java, pero como nosotros estamos en Kotlin, aquí hay unas cosas que ya nos dan los getters y los setters. Por ejemplo aquí, get en Kotlin no tenemos tal cual las funciones, o bueno, lo podríamos hacer pero no sería tan buena práctica. Esto ya está incluido en cuando nosotros tenemos una variable que podemos ponerle un get y un set. En este punto yo le estoy diciendo que el set es privado, pero que el get es público. Y además en este field es el valor que yo le pongo aquí y lo voy a multiplicar por 2. Que es, por ejemplo, el formato que podríamos darle cada vez que retorna el valor. Pues es, yo lo puedo tener como un 5, pero cuando lo regreses, multiplícalo por 2. Aquí, ¿qué implica que le pongamos este privado? Pues que no lo podemos modificar. Si nosotros nos vamos aquí, que ya no tenemos estos métodos, y queremos asignarle un valor a esta variable que es visible but not editable, entonces nos va a decir que tenemos un error porque el set es privado y que tenemos que hacerlo público. Si yo me regreso y le quito esto, pues se va a desaparecer el error porque entonces sí puedo pasarle valores, pero en este caso yo no quiero pasarle ningún valor o no quiero que se haga desde afuera, quiero que solamente esta clase pueda pasarle valores. Entonces yo puedo poner que el set sea privado, es decir, que nadie más que mi propia clase pueda pasarle valores. Y bueno, esos son los modificadores de acceso. Recuerden que están para que nosotros tengamos control del lugar donde nosotros podemos leer datos de nuestra clase y asignarle valores a nuestra clase, llamar métodos de nuestra clase, etc. Esto va más con el diseño. Por ejemplo, hay cosas que solamente son internas de la clase. Cuando nosotros creamos una clase, debemos de pensar que el programador que la va a ocupar no le interesan a lo mejor muchos datos o muchas funciones que tiene esta clase, simplemente quiere resultados. Le mete datos y te regresa los datos que necesitas. Uno cuando está diseñando tiene que proporcionar únicamente los datos que se necesitan y tiene que permitirle a otro desarrollador que únicamente pueda meter los datos que sean completamente necesarios y devolverle los datos que sean completamente relevantes. Es por eso que están los modificadores de acceso que acabamos de ver. El siguiente concepto que vamos a ver es uno de los más importantes en programación orientada a objetos, y es la herencia. Cuando hablamos de herencia, es que nosotros tenemos un objeto que vamos a llamarle padre, y este objeto padre tiene algunos atributos y métodos que va a heredar, es decir, que va a compartir con sus hijos, es decir, las clases que implementen o que hereden de esta clase. Por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos la clase padre, que es ave. Todas las aves comen. Y tenemos dos clases que están heredando de ave, que sería un pato y sería un pingüino. Estas dos clases van a heredar el método comer. Pero, por ejemplo, pato puede implementar su propia clase, su propio método, que sea volar, y pingüino, camuflarse. Y esto es de cada clase hija, pero tienen acceso y pueden exponer lo que tiene la clase padre. Para esto nosotros tenemos clases abstractas y tenemos interfaces. Vamos a ver cada una. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una clase padre que es ave y tiene todos estos datos. ¿Relevantes o no? Quién sabe, dependiendo del diseño y de lo que se pida. Pero tiene un método que es comer, que agarra el nombre y dice come. Eso es todo lo que hace. Nosotros tenemos una clase que se llama pato, que tenemos que alimentar con los mismos datos que está pidiendo la clase padre. Que le estamos pasando los mismos datos aquí. Y a la vez estamos agregando otro comportamiento que es solo de pato, que es volar. Si nosotros vamos a pingüino pues también es un ave, que le estamos pidiendo los mismos datos y aparte estamos agregando un comportamiento que es únicamente del pingüino, que es camuflar. Ahora,
si yo voy a ocupar ya estas clases, puedo crear un método que diga que acepta aves. Y pues simplemente va a llamar al método comer. Yo puedo crear dos objetos, uno de pato, uno de tipo pingüino. Puedo llamar a comer y puedo llamar a los métodos que estoy definiendo en cada clase. Por ejemplo, pato volar y pato camuflar. Puedo pasarle también a esta función ambos, porque ambos son aves. Lo que no puedo hacer es decir ave.volar, porque este no es un método de ave, sino de pato. Entonces puedo llamar solo a los métodos del padre. Ahora recordemos que tenemos clases abstractas, interfaces y clases. Aquí estamos usando una clase tal cual y la estamos abriendo para que se pueda heredar. Si nosotros usáramos una clase abstracta, es porque va a haber algunos métodos que no van a tener cuerpo. ¿A qué me refiero con cuerpo? A que no van a tener estas llaves. Por ejemplo, yo puedo agregar un otro y puedo decirle, si esto es una clase abstracta, que esto sea un método abstracto, que vamos a ver más adelante, y puedo no ponerle ningún cuerpo y voy a forzar a que las clases que están heredando de ave tenga que implementarlo. Aquí me marca error porque no estoy implementando todos los métodos que necesito. Entonces me va a forzar a implementar otro, a sobreescribir, y aquí también en pato me va a decir que tengo que sobreescribir el método otro. ¿Qué pasa con las interfaces? Bueno, en esta parte muy específica de diseño de clases, pato no es el único que puede volar, en eso estamos de acuerdo. Hay más aves que pueden volar. Para eso existen las interfaces. Las interfaces son elementos que no tienen ninguna función implementada, todas son así, todas son abstractas y que se pueden usar en las clases que tenemos aquí. Por ejemplo, ave, yo podría quitarle esto y decirle que es un volador y sobreescribir el método volar. ¿Qué pasa con esto? ¿Es herencia múltiple? Pues no, porque de clases solamente se puede heredar una, pero de interfaces yo le puedo poner las que quiera. Porque una interfaz, si lo vemos desde el método desde una perspectiva de diseño, se implica más agregar comportamientos que a lo mejor no van con la clase. Por ejemplo, yo no le puedo poner volar a la clase padre porque sería un poco mala práctica, porque no todas las aves vuelan. Por ejemplo, gallina o pingüino no podrían implementar esto. Pero si yo le pongo ave y la hago como de un tipo voladora, pues entonces sí sería muy válido hacerlo. Si yo hago el método, pues igual no sería tan buena práctica porque serían métodos distintos. Y ahora yo puedo poner algo así. Puedo poner algo como vuela ave, y aquí le pongo volador, y aquí podemos ponerle volar, y aquí yo sí le puedo pasar vuela ave pato, pero no pingüino. Y esa es la diferencia. Y ahí es donde está como la buena práctica, en que sí podemos implementarle ciertas cosas, pero otras no, porque no aplica. Porque en el diseño tenemos que ver todo. Es, de nuevo, si lo vemos como un objeto, tenemos que pensar de una forma general y luego ver de una forma muy específica y con base a eso diseñar nuestras clases. Está bastante interesante. Pero bueno, podemos heredar solo de una clase y podemos implementar varias interfaces. Como buena práctica, cuando hablamos de clases, decimos heredar, y cuando hablamos de interfaz, decimos implementar, porque de nuevo se implementan funcionalidades o contratos cuando hablamos de interfaz y se hereda cuando hablamos de clases. Y ahora vamos a hablar de polimorfismo. Y generalmente lo que dicen aquí es, pues tiene varias formas, polimorfismo, y sí, pero para hablar de polimorfismo tenemos que hablar de abstracción. Si hablamos de polimorfismo, tenemos dos opciones, sobrecargar y sobreescribir. Y esto es sobrecargar métodos y sobreescribir variables o atributos y métodos. Y la abstracción, que tiene que ver con sobreescribir un poco, pero vamos al código.
Vamos a comenzar con abstracción. Cuando hablamos de abstracción, decimos, por ejemplo, en la clase animal, todos los animales emiten un sonido, pero este sonido es diferente dependiendo del animal. Por ejemplo, un perrito pues hace guau y un gato pues hace miau. Esto va a ser diferente por cada clase que extiende de animal. Cada quien tiene su propia forma de hacer un sonido. Cuando hablamos de abstracto, es que en programación, cuando hablamos de abstracto en programación, es que va a depender de la clase que extienda o implemente el método. Es decir, que no está definido y va a depender de quién lo implemente. Eso es abstracción. Ahora, si hablamos de polimorfismo, vamos a hablar primero de sobreescribir. En esta parte donde tenemos un método abstracto, es decir, que no tiene cuerpo, que se llama sonido, y estamos extendiendo de animal en la clase perro y en la clase gato, pues cuando sobreescribimos le estamos diciendo que cada clase va a tener su implementación, por ejemplo, de sonido. Y aquí es donde le vamos a agregar la funcionalidad que va a tener este método, dependiendo de quién extiende la clase o de quién implementa la interfaz. Y eso es sobreescribir. También se puede con cosas que ya existen. Por ejemplo, si yo tuviera esto y simplemente lo hago open, quiere decir que puedo sobreescribir. Aquí, como ya no es abstracto, tengo que ponerle un sonido, simplemente sonido. Si yo sobreescribo, ya no me va a imprimir sonido, sino me va a imprimir la funcionalidad que ya estoy llamando yo aquí. Y bueno, podríamos decir que si queremos imprimir, pues llamamos al método del padre con super. Y aquí ya se imprimiría sonido. Wow, esa es la sobreescritura de métodos. ¿Qué pasa con la sobrecarga? Cuando hablamos de sobrecarga, es que nosotros tenemos el mismo método, pero va a tener más valores. Estamos sobrecargando el método con valores distintos. Por ejemplo, si hablamos de una clase de cafetería, pues se preparan cafés en la cafetería. Y aquí le podemos poner el tipo de café. Tipo de café solo, con leche, con azúcar, leche y el tipo de café. Y es el mismo método, pero con más valores. Y es más, aquí nosotros podríamos poner preparando un café. Si le quitamos aquí para que tenga un poquito más de sentido, podríamos llamar aquí preparar café, tipo café, con leche. Podríamos ponerle preparar café con el tipo de café, la leche y con azúcar. Y así podemos tener como más funcionalidades, podemos tener más opciones y al final es más conveniente. Y a eso se refiere polimorfismo. ¿Cómo va a tener muchas formas? Pues una, siendo abstractos, es decir, no definiendo nada. ¿Por qué es abstracto? Pues porque depende. Si nosotros lo vemos aquí, pues quién sabe cómo se haga el sonido. Y es abstracto. Pero si ya se está heredando cierta clase y está haciendo y está haciendo la sobreescritura del método, pues ya deja de ser abstracto en este punto porque ya tiene una definición. Lo mismo aquí con gato. Y la sobreescritura, pues este mismo método puede tener varias formas. Entonces ahí hablamos de polimorfismo y esas son las distintas formas que podemos tener de polimorfismo. Y pues ya aquí hablemos de composición. ¿Qué pasa con la composición? Pues estamos definiendo la dependencia que tiene una clase con otra. En este ejemplo, pues tenemos auto y tenemos motor. No tiene mucho sentido que yo tenga un motor solo, si lo vemos desde la perspectiva del mundo real, porque pues el motor por sí solo no puede hacer mucho, el motor de un carro. Tiene que estar conectado o puesto sobre un carro para que pueda agregar funcionalidad. Es decir, no existe uno sin el otro. Eso es composición y generalmente pues se ve reflejado a que aquí tenemos la clase que necesitamos y que estamos definiendo aquí. ¿Qué pasa con agregación? Aquí tenemos que, por ejemplo, en algunas cafeterías pues hay libros, pero pues una cafetería podría no tener libros y seguiría siendo una cafetería, y un libro pues puede estar en cualquier otro lugar, en una casa, en una biblioteca, y en sí no hay ninguna dependencia. Por ejemplo, aquí pues tenemos una lista vacía de libros y no hay ningún problema. Eso es agregación, cuando no hay dependencia entre los elementos. Y tenemos la asociación. Es una relación muy general entre los objetos. Es decir, de repente ocupas como que el objeto para hacer algo, pero nada más no forma parte de tal cual de la funcionalidad de. Por ejemplo, aquí en la escuela pues hay una clase impartida por un profesor. La clase se llama, aquí dada por nombre,
Y este método simplemente dice el profesor, el nombre del profesor, está enseñando la clase de el nombre. Y es algo muy específico en donde se necesita a esa otra clase, que en este caso es profesor. Y esa es la asociación. Cómo entre dos clases se pueden prestar funcionalidades y datos para agregar una funcionalidad nueva a otra clase. Y bueno, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí. Por favor, denme sus comentarios si les gusta, si no, un me gusta. Les agradezco mucho y espero que haya quedado bastante claro qué es la programación orientada a objetos. Espero que tengan un feliz código y nos vemos luego. Hasta pronto.